Alejandro Moreno Cárdenas acaba de recibir una paliza legal en plena cara, frente a todo México, y encima la perdió con sus propias palabras. El consejero electoral Arturo Castillo Loza tomó el micrófono, citó la ley que el PRI aprobó con sus propias manos en 2014, y le explicó, despacio, por qué Alito no tiene absolutamente ningún argumento para quejarse. Y si crees que eso fue lo más humillante, espérate, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto apenas está empezando y lo que viene te va a dejar sin palabras. Lo que supuestamente ocurrió en el INE no fue un debate técnico sobre libertad de expresión. Fue una exhibición pública de la contradicción más cara que ha protagonizado el PRI en años recientes. Según fuentes que cubrieron la sesión, militantes y representantes priistas llegaron a la herradura de la democracia con la intención declarada de reventar la sesión, protestar por la resolución que le ordenó a su líder, según se informó, retirar publicaciones en redes sociales donde supuestamente vinculaba a Morena con el crimen organizado. Llegaron con discursos preparados, con indignación ensayada, con la bandera de la censura lista para agitar. Y ahí, en ese mismo salón, les cayó el 20. Porque mientras Alejandro Moreno salía a los medios a gritar que era senador de la República y que nadie podía tocarle ni una coma de lo que publicara, el expediente que él mismo presentó ante el INE decía otra cosa. Decía, con nombre, apellido y firma ante notario, que acudía a esa instancia como presidente del PRI. Y esa diferencia, aparentemente menor para quien no conoce el derecho electoral mexicano, lo dejó sin el único argumento que tenía. Y si quieres entender por qué este caso importa más allá del circo priista de siempre, suscríbete a este espacio para que no te pierdas ningún detalle de lo que sigue, porque el precedente que se está construyendo aquí te afecta directamente, aunque no seas priista ni morenista ni nada. Hay algo que vale la pena entender antes de seguir, mis amigos. Alejandro Moreno, conocido popularmente como Alito, lleva meses con una estrategia política bastante clara. Ligar a Morena con el narco, acusar públicamente al partido en el gobierno de tener vínculos con el crimen organizado, y hacerlo en redes sociales con la intensidad y el vocabulario de quien sabe que el escándalo es su único capital político real. Según diversas fuentes periodísticas, esas publicaciones acumularon millones de interacciones. El impacto en la conversación pública fue innegable. Y Alito se paró ante las cámaras de medios como Atypical TV y el espacio de Ciro Gómez Leiva para decir, con toda la convicción del mundo, que como senador de la República tenía inmunidad parlamentaria total, que la Constitución lo protegía, que el INE no podía hacer absolutamente nada contra sus expresiones, porque el artículo 61 constitucional es claro. Los legisladores son inviolables en las opiniones que manifiestan en el desempeño de su cargo. Eso dijo, eso repitió, eso usó como escudo mediático durante días. El problema, y aquí empieza lo bueno, es que esa narrativa de senador perseguido se derrumbó por un detalle documental que el propio Moreno había firmado. Pero antes de llegar a eso, hace falta entender cómo llegaron los priistas a esa sesión y por qué su actuación fue, según varios analistas, más un performance político que una defensa jurídica real. La representante Marcela Guerra tomó primero la palabra y desplegó un argumento que, en apariencia, sonaba sólido, que la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se había convertido, según sus palabras, en un instrumento para restringir el debate democrático, que borrar primero e investigar después invertía la lógica del debido proceso, que ordenarle al PRI eliminar publicaciones equivalía a convertir al partido en el censor de su propio presidente. Argumentos que, escuchados sin contexto, podrían parecer razonables. Pero el contexto importa, y el contexto aquí lo destruye todo. Si quieres que sigamos exponiendo este tipo de hipocresía semana a semana, suscríbete a este espacio, porque este caso tiene más capas de las que cualquier noticiero te está contando. Porque lo que Marcela Guerra y los demás priistas no mencionaron
convenientemente, es que la ley que supuestamente los estaba censurando fue aprobada por el PRI. En 2014, cuando el partido tenía 52 senadores y 212 diputados. El artículo 443 de la LEGIPE, que establece como infracción la difusión de propaganda que calumnia a personas o denigre instituciones, lo redactaron, debatieron y votaron a favor legisladores del Partido Revolucionario Institucional en pleno dominio del Congreso. Eso lo señaló el consejero Castillo Loza con una precisión quirúrgica que no dejó margen para la interpretación. Y ahí, en ese instante, el discurso priista de víctimas de la censura empezó a perder oxígeno. Porque reclamar que una ley propia te oprime tiene un nombre, y no es el de persecución política. Pero el argumento de la inmunidad parlamentaria era el que más resonaba en los medios, el que más le daba a Alito cobertura mediática, el que más lo pintaba como un opositor valiente al que el gobierno quería silenciar. Esa imagen servía perfectamente a sus intereses políticos. Según información circulada en redes y retomada por varios espacios de análisis electoral, Moreno repitió esa versión en múltiples entrevistas. Senador primero, inviolable siempre, protegido por la Constitución sin importar dónde hablara, en tribuna o en Twitter, dentro del Senado o desde su teléfono. La protección, insistía, era permanente, total, sin excepciones. Y eso suena poderoso, suena a principio democrático, suena incluso noble, hasta que llegas al expediente, y el expediente dice lo contrario. Porque el consejero Castillo Loza hizo algo que pocas veces se ve en esas sesiones. Fue directo al documento, al acta notarial, a la firma. Según lo que se describió en la sesión, Alejandro Moreno Cárdenas compareció ante el INE representado por su secretario jurídico, designado mediante un instrumento notarial en el que el propio Alito declaró actuar en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no como senador, como líder de partido. Y esa distinción, que él mismo había dejado escrita con tinta notarial, le quitó el único argumento que estaba usando para gritar censura en televisión nacional. Aquí, mis amigos, la cosa se pone verdaderamente oscura. Y lo que viene a continuación es lo que el PRI definitivamente no quería que se discutiera en ese salón. Porque el consejero no se detuvo en el tema de la representación, fue más lejos. Explicó, con referencias jurisprudenciales concretas, que la Sala Superior del Tribunal Electoral ya había establecido criterios muy claros sobre cuándo una publicación que vincula a un partido con el crimen organizado puede considerarse protegida por la libertad de expresión y cuándo no. El criterio, según lo citó Castillo Loza, es relativamente sencillo. Para que esa clase de crítica extrema esté protegida, tiene que estar respaldada por notas periodísticas, resoluciones judiciales o elementos contextuales verificables que den sustento objetivo a la acusación. Lo que encontró la comisión al revisar las publicaciones de Moreno y el PRI fue que, según se reportó en la sesión, ninguna de las publicaciones retiradas contenía ese respaldo. Una sola nota periodística aparecía en todo el expediente, y esa nota ni siquiera se refería al partido denunciante. Se refería al gobierno, que es una entidad jurídicamente distinta. Entonces la pregunta que quedó flotando en ese salón, y que nadie del PRI supo responder, fue simple. Si las acusaciones son ciertas, si hay vínculos documentados, si existen investigaciones judiciales en México y en el extranjero que las respalden, ¿por qué las publicaciones no incluían ni una sola referencia a esas fuentes? ¿Por qué? Ahora es el momento de que te suscribas a este espacio si todavía no lo has hecho, porque lo que viene es la parte que Alito y los suyos definitivamente no quieren que se viralice. La respuesta, aunque nadie la dijo con esas palabras en la sesión, estaba en el propio expediente. Según lo que describió el consejero Castillo Loza, la comisión determinó en sede cautelar que las publicaciones imputaban delitos a otro actor político, que la palabra narco
está tipificada expresamente en el artículo 194 del Código Penal Federal como tipo penal, y que al no haber sustento objetivo verificable en las publicaciones mismas, la acusación resultaba, según los criterios jurídicos aplicables, presuntamente falsa en esa etapa procesal. Eso no significa que Morena sea inocente de los vínculos que se le atribuyen. Eso significa algo distinto y más importante para entender el mecanismo legal, que si vas a acusar a alguien de narco en una publicación de carácter político durante un proceso electoral, más te vale llevar los documentos, las notas, las sentencias, porque la ley, la misma ley que el PRI aprobó, te lo exige. Y Alito lo sabía, o debería haberlo sabido, y publicó de todas formas. Lo que hace aún más difícil creer que todo esto fue un ejercicio sincero de oposición política y no una estrategia de impacto mediático calculada para el consumo de sus simpatizantes. Y aquí llega el remate que dejó a los priistas sin argumentos para el resto de la sesión, amigas y amigos. El consejero Castillo Loza, antes de cerrar su intervención, dijo algo que se escuchó en ese salón como un balde de agua helada. Si al PRI no le gusta cómo arbitran esta clase de conflictos, si les parece que la regulación sobre calumnia desmantela la democracia, que cambien la ley, que vayan al Congreso, que presenten la iniciativa, que la debatan, porque el INE aplica la legislación que los propios partidos aprueban, y cargarle al instituto la responsabilidad de normas que ellos mismos redactaron, es, según las palabras del consejero, exactamente eso. Irresponsabilidad. Fue una cachetada con guante blanco. Técnica, documentada, sin un solo grito. Y por eso fue tan devastadora. Porque el discurso de Alito en los medios, esa construcción cuidadosa de senador perseguido, opositor valiente, voz silenciada por el autoritarismo de Morena, choca frontalmente con lo que consta en papel, que él mismo eligió comparecer como presidente del PRI. Que las publicaciones carecían del respaldo documental que la ley exige, y que la ley que supuestamente lo oprime, la aprobó su partido cuando tenía suficiente poder para modificarla a su antojo. 3 capas de contradicción. 3. Apiladas una encima de la otra, y todas documentadas. Las reacciones después de la sesión circularon principalmente en redes sociales y en espacios digitales de análisis político. Según varios de esos registros, la intervención del consejero fue ampliamente compartida entre usuarios que la interpretaron como una respuesta contundente al teatro priista. En los espacios afines al PRI, la narrativa siguió siendo la de la censura y la persecución. Pero esa narrativa tiene ahora un problema que no tenía antes de esa sesión: el expediente. Y los expedientes, a diferencia de los discursos en televisión, no se pueden borrar en 6 horas. Aquí hay una pregunta que vale hacerse en serio, y este espacio va a seguir haciendo esas preguntas semana a semana. Suscríbete si no quieres que te falte ninguna. ¿Qué tan conveniente resulta para Alito Moreno que lo censuren? Que el INE le ordene retirar publicaciones. Que haya una resolución que él pueda agitar como bandera de victimización. Porque ese escenario le da algo que el PRI lleva años sin tener: protagonismo, relevancia, la sensación de ser perseguido por el poder. Y en la política mexicana, ser perseguido tiene un valor electoral que no se compra con campañas. Se construye con conflictos. Y si ese conflicto, supuestamente, se fabricó a sabiendas de que las publicaciones no tenían el respaldo documental que la ley exige, entonces lo que presuntamente ocurrió en la herradura de la democracia ese día no fue una defensa de la libertad de expresión. Fue una operación de marketing político que salió mal porque el consejero Castillo Loza se tomó el tiempo de leer el expediente completo. El costo de todo esto todavía está por verse. Según fuentes del ámbito electoral, si el PRI o Moreno deciden impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral, el expediente que ya existe, con la representación notarial incluida, les va a poner el mismo obstáculo que ya les puso el INE. Y si no impugnan, la resolución quedará firme. El precedente quedará establecido.
Y la próxima vez que cualquier partido quiera publicar acusaciones de ese calibre, sin documentación de respaldo, tendrá exactamente este caso encima como advertencia. Eso, dependiendo de cómo se mire, puede ser un freno a la libertad de crítica política. O puede ser un incentivo para que quienes acusan se tomen la molestia de documentar lo que dicen antes de publicarlo. Las dos lecturas existen, y las dos merecen un debate serio que va mucho más allá de Alito y su drama semanal en televisión. Lo que está claro, y esto no necesita interpretación, es que Alejandro Moreno Cárdenas salió de esa sesión en una posición mucho más débil que con la que entró. Su argumento central, la inmunidad parlamentaria, quedó desarmado por su propia firma notarial. Su narrativa de censura quedó perforada por la ley que su propio partido aprobó. Y su credibilidad como opositor serio quedó, según lo que se vio en esa sala, seriamente cuestionada por la ausencia de sustento documental en las publicaciones que supuestamente estaba dispuesto a defender con todo. Ya lo sabes, en México la hipocresía política no tiene partido, tiene historia. Y esa historia se repite cada vez que alguien firma un documento que contradice lo que le dice a las cámaras. Mientras casos como este sigan pasando, aquí vamos a seguir contándolos y exhibiéndolos con todo el detalle que merecen. Suscríbete a este espacio si quieres estar presente la próxima vez que alguien se quede sin máscara en plena sesión, porque te aseguro que no va a tardar. Alejandro Moreno firmó su propia derrota ante notario, y luego salió a la televisión a quejarse de que lo estaban censurando. Eso, aquí entre nosotros, dice todo lo que necesitas saber sobre el estado del PRI en 2026.